iba a transmitir por Periscope, pero no sé qué ocurrió, no podía conectarme, así que migré a Instagram y voy a hacer un Instagram Live. Estoy esperando acá que se conecten un grupito de personas para hablar sobre, bueno, la locución ayer o el mensaje ayer de Juan Guaidó y más o menos de algunas cosas relacionadas a la salida o a la salida de la tiranía, quise decir. Vamos a, ya se han conectado algunos, ok, para no demorarme mucho. Entonces, vamos a hablar sobre 3 puntos particularmente. Si queda una sola opción, ok, sobre la mesa para la liberación de Venezuela, la pregunta es ¿cómo la vamos a implementar? ¿Cómo la vamos a implementar? Esa sola opción. Si es una salida a la fuerza, si es una salida que involucra a entes foráneos, entes extranjeros, ¿cómo la vamos a enfrentar o cómo se debería implementar. Lo primero que debemos decir, por supuesto que me complace que ayer Juan Guaidó, a pesar de que no habló ante la ONU, como él lo había anunciado, sino habló de un mensaje y lo siguieron algunos países que lo reconocen a él como presidente interino, bien bueno, pero al menos le habló a esa gente y le habló a los ciudadanos venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela, reconoció algo que nosotros veníamos insistiendo desde hace mucho tiempo y nos tildaban de divisionistas, de que si, bueno, éramos del G2, que si éramos infiltrados, pero bueno, vamos a pasar eso. Al menos ya estamos coincidiendo en que la salida amerita la intervención de organismos internacionales, yo diría que más que organismos internacionales, de estados, otros países. Porque, bueno, no tiene control territorial ni por supuesto control de la Fuerza Armada, Juan Guaidó. Y ya habló, ojo, algunos discuten de que bueno, porque se va por la vía lenta, que sí que es el principio de proteger. Mire, ese es un principio que desarrolló en el seno de las Naciones Unidas cuando el secretario general era Kofi Annan, por allá en el año 2005, que hablaba o que establece que es el principio que tienen los estados de proteger a los pueblos. Ese es el R2P, como se denomina R2P. El R2P es R2P, bueno, por su abreviación de la palabra o el principio en inglés. Responsibility to, el número, o sea, to protect, ¿ok? R2P, se cambia el to por el 2, R2P. Ese es el principio de proteger. Ahora, la gran discusión que se ha tornado desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista jurídico, es, oye, si se va por ese camino, Juan Guaidó, o esa solicitud, primero que a Juan Guaidó no lo reconoce la ONU, está bien. Y además, si ese fuese el camino, recordemos que cualquier coalición ordenada o cualquier intervención ordenada por la ONU debe pasar por la aprobación de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y recordemos que ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene poder de veto China y Rusia. Por lo tanto, la aplicación, como se ha creído, de la aplicación o la tramitación del principio de protección ante la ONU no prosperaría en el caso de Venezuela porque lo vetaría Rusia y China. Pero es que el principio de protección no es
no se debe tomar como algo, como un ritual, sino ese es un principio del cual tenemos los ciudadanos, el pueblo y no los tiranos. Y eso le da poder, fundamento, facultad, competencia para que otros estados puedan unirse, ¿ok?, para proteger a el pueblo de Venezuela. No necesariamente a través de cascos azules y esto y lo otro, no, olvídense de eso. Sino, eso debemos tomarlo como un principio universal, ¿ok?, de aquellos países amantes de los derechos humanos, defensores de los derechos humanos y de la democracia, pueden unirse y conformar una perfecta coalición para defender al pueblo de Venezuela. Y me disculpan que utilice la palabra pueblo, pero es que la palabra pueblo la tenemos que utilizar en este caso porque en derecho constitucional, en derecho principio de derecho público, cuando estudiamos los elementos constitutivos del Estado, nos vamos a encontrar con el territorio, que es el espacio geográfico que, bueno, tiene Venezuela, el territorio, ¿verdad? La población, que es el pueblo, los ciudadanos que habitamos en ese espacio territorial, y el poder. 3 elementos constitutivos del Estado: territorio, población y poder. ¿Qué ocurre? Que con ese principio de protección, algunos tiranos o algunos jefes de Estado dicen, no, aquí no se puede meter nadie, porque estaría chocando contra el principio, otro principio, el de la no injerencia o el de la autodeterminación de los pueblos. Pues el principio de la autodeterminación de los pueblos guarda estrecha relación con el principio de proteger, porque si bien ya dijimos que el Estado está conformado por 3 elementos, territorio, población y poder, ese principio va a resguardar a uno de los elementos constitutivos del Estado, que es el pueblo, no el poder, que en este caso es tiránico, pero puede ser democrático, puede ser tiránico, puede ser una monarquía. O sea, ese es el poder que en este caso está aquí usurpado, y el poder lo ejerce un tirano. Entonces, no es proteger la no injerencia o la autodeterminación de los pueblos, no es la autodeterminación del tirano, sino la autodeterminación de quienes estamos sometidos al yugo de la tiranía. Y entonces, los países amantes de la democracia, defensores de los derechos humanos, perfectamente pueden conformar una coalición para aplicar principios de la legítima defensa, por ejemplo, para defender a el pueblo de Venezuela. Entonces, bien que Juan Guaidó ya reconoce, tanto en lo interno como en lo externo, de que solos no podemos y es necesario entonces una coalición militar, no hay otra. No hay otra. No hay otra. Ahora, ¿cómo debe conformarse esa coalición militar? Los abogados debemos argumentar las acciones. Tenemos que argumentarlas porque por ahí hay mucha gente, oye, se fue por el R2P, qué tal y qué sé yo, eso es pura paja. Puede ser pura paja, ojo, si lo dejamos solo en discurso. Pero si comenzamos a discutirlo, a hacerlo y hacer sentir como convertirlo en un sentimiento nacional, el convencimiento, ojo, de que aquí nosotros tenemos que buscar la colaboración de otros países para que nos ayuden a sacar a los malandros. Si ya le han puesto precio a la cabeza de los capitostes del régimen, pues bueno, esto es una tiranía, estos son unos malandros, son unos delincuentes, y bueno, ¿cómo vamos a permitir que una banda de criminales siga dirigiendo los destinos del país porque estamos sometidos? Bueno, entonces lo que podemos empezar a criticar es, ojo, una crítica, si se quiere, con argumentos, ¿ok? Debemos, por lo pronto, que la caja de resonancia de Venezuela es la Asamblea Nacional,
aunque muchos no confíen que si aquello, que si el G4, ya va. Vamos a apartar un poquito eso y vamos a hacer lo que a los ciudadanos nos corresponde. Hay un artículo en la Constitución que lo hemos venido nombrando desde hace mucho tiempo. María Corina lo ha dicho a cada rato, el 187.11. Pero es que el 187.11 no lo debemos decir así como caprichosamente. No, ese es el que da pie para que dar el argumento jurídico constitucional para que los países, ojo, que puedan ser nuestros aliados, puedan recibir el permiso de parte de los ciudadanos, porque la Asamblea Nacional, ¿no?, que es un organismo reconocido por todo el mundo, la Asamblea Nacional, allí reside la soberanía del pueblo, ¿ok?, a través de sus diputados, y ahí están presentes. La Asamblea Nacional discute el 187.11 y autorice, ¿ok?, a la posible coalición, que se conforme una coalición para que pueda cooperar con la liberación de Venezuela. Eso hay que darle no solo publicidad, sino promoción, y promoverlo a Estados Unidos, en Colombia, porque mucha gente ve que Estados Unidos se va a meter y que va, Estados Unidos no se mete aquí. No es que no se va a meter. Hay que convencer a los ciudadanos norteamericanos o estadounidenses, a los colombianos, a los de Brasil y a los de Guyana. Hey, aquí tenemos tremendo lío en Venezuela, y este lío no es solo de los venezolanos. No somos el régimen que está aquí rigiendo los destinos del país, tiene nexos y son terroristas, y esto no se va a quedar solo aquí en Venezuela, porque mientras esté aquí a lo mejor cercado no resulta ningún problema para Colombia, para Guyana, para Brasil ni para Estados Unidos. No, es que ya esto tiene tentáculos en el mundo entero. Entonces hay que hacérselo saber. Ahora, haciéndolo saber es precisamente, podemos recurrir, inclusive hay otro tratado que se llama Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que a otras personas no les gusta mencionarlo porque dicen que eso es paja. No es paja, porque eso es un tratado, el TIAR, que se celebró entre los países de América precisamente para garantizar la democracia en el hemisferio, la estabilidad y la paz en el hemisferio. La paz del hemisferio, o al menos en esta parte del hemisferio, está en peligro precisamente por el régimen que dirige los destinos aquí en el país. Bueno, dígame si usted si no es un peligro que la Fuerza Armada no le obedece al comandante en jefe, que es Juan Guaidó. No le obedece. Bueno, que no le obedece nadie a Juan Guaidó, de estos que están bajo la línea de mando de Nicolás Maduro, que es quien usurpa. Eso se ha dicho hace tiempo, que usurpa el poder, pero no es porque Juan Guaidó asumió, sino que ya Nicolás Maduro abandonó el cargo de acuerdo a la resolución de la Asamblea Nacional. Fue condenado de acuerdo a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, y se le venció el periodo, bueno, el año pasado, el 10 de enero del año 2019, de acuerdo a otros países. Es decir, ya él está ocupando el cargo de presidente de una manera ilegítima, inconstitucional. Entonces, ya sabiendo que si queda una sola opción para la liberación, ¿cómo la debemos implementar? Bueno, tratando de lograr esa unión, y eso lo logramos con la persuasión, con la discusión, con mensajes claros como el que dio Juan Guaidó anoche, así lo haya dicho, que hablar solamente del R2P sin hablar con estas precisiones que les estoy diciendo ahora, que se conforme una coalición entre estados americanos o estados aliados para, imagínense ustedes, que salga de la Asamblea Nacional, por ejemplo, una autorización, una resolución autorizando a la DEA, por decir de alguna manera, a venir y que se lleve a lo que ella está solicitando por el delito de narcotráfico, en lugar de ofrecer recompensa, decirle Juan Guaidó y la institución, la Asamblea Nacional, pues un momentico, no ofrezcan recompensa, porque aquí están ellos,
Aquí no hay poder, o sea, no hay fuerza para capturarlos, no. La fuerza la tienen ustedes, vénganlo a buscar. Y yo les aseguro que cuando se dé esa autorización, pero expresa, ¿ok? Vénganlo a buscar con toda la autorización emanada de la Asamblea Nacional. Muchos de los que hoy protegen a Nicolás Maduro, yo le aseguro que empezarán a decir, así es, vamos a ver cómo tiendo puente con Estados Unidos o con esta gente para ver si me salvo el pellejo. Y ahí la idea es ir quitándole, por supuesto, el poder a Nicolás Maduro, o el poder de mantenimiento. Pues amigos, ya logrando eso, y eso se puede apoyar perfectamente en otro tratado, en el TIAR, que cuando un país represente una amenaza para la estabilidad y para la paz del continente, perfectamente se puede aplicar la fuerza. La última pregunta que muchas veces nos hablan o nos preguntan o nos dicen, mire, y entonces ahora ¿cómo queda el G4? ¿Cómo queda Juan Guaidó y María Corina Machado? ¿Se unirán nuevamente? ¿O se unirán? Yo pienso que sí se pueden unir. Sí se pueden unir. Sí y solo sí con un propósito. Sí y solo sí para un propósito. Así los que detesten a Juan Guaidó, no hay novedad. Y que aquí yo no lo quiero para bailar con Juan Guaidó, o para que sea mi compañero, mi amigo, lo que sea. No. Vamos a lograr la unión, pero de propósito, no para estar retratándonos ni nada de estas cosas. Nada. Usted, el presidente interino, vamos a lograr entonces, con este mismo discurso, y yo estoy seguro que María Corina haría eso también. Es decir, si ella ha promovido la OPE, que es la operación de paz y estabilización, y eso prácticamente es lo que se ha venido manejando, operación de paz con los demás países que nos ayuden a sacarnos de esto. ¿Ustedes se imaginan que se establezca esa operación de paz y estabilización para Venezuela? Que Juan Guaidó asuma la presidencia interina, que se garantice la coalición, que permanezca aquí en Venezuela, bueno, militares venezolanos y distintas fuerzas, con un solo propósito de garantizar la paz y la estabilización de Venezuela, y luego de un periodo de itinerato, bueno, en el cual sea presidido por Juan Guaidó, luego se llame a unas elecciones libres, donde ya estemos garantizando la paz, la estabilización, desde luego, para estabilizar el país, a Venezuela, desde luego que deben permanecer fuerzas, ¿ok? Fuerzas de distintos organismos, de distintos estados, aquí en distintas partes del país, para evitar, o mejor dicho, para sofocar o poner corrección a posibles focos de perturbación y desestabilización que puedan surgir a través de estos bárbaros comunistas, terroristas o lo que sea, porque aquí tenemos el ELN, a la FARC, a grupos fundamentalistas, al Hezbollah. Necesitamos una fuerza, no para asesinar a los chavistas o a los maduristas, no, es para ponerlos a raya, ¿ok? Ustedes atentan contra un ciudadano, ya sabrán lo que les puede ocurrir. Es decir, para garantizar la estabilización, la reinstitucionalización de Venezuela. Y así podemos ir recuperando Venezuela. Vendrá capital, muchísimo capital extranjero, porque también se va a reinstitucionalizar el Poder Judicial y va a haber garantía a la propiedad privada, garantía de los inversionistas, garantía de muchas cosas. Se invertirá mucho en la educación, porque ese debe ser el propósito, en la salud. Bueno, imagínense ustedes, maestros bien, con buenos sueldos, profesores. Es decir, recuperaríamos, inclusive no, las recuperaríamos nuestras universidades, que lamentablemente, bueno, no por la pandemia, inclusive antes de la pandemia, ya estaba bastante castigada.
Amigos, hoy, Día de las Mercedes, vamos a estar claros, ser optimistas, que de esto vamos a salir. Ya hemos visto cómo hay protestas en distintas partes del país. Hagamos lo mismo, por supuesto, con cierta moderación, con cierta precaución, porque sabemos que nos estamos enfrentando al diablo. ¿Sí? El diablo, el Maduro y quienes lo apoyan son representantes de Lucifer aquí en Venezuela, y por eso siembra el odio, por eso siembra la destrucción, por eso acaba con todo, para someter en la esclavitud a todo el mundo. Jamás, ustedes, les pido, se dejen vencer en la mente. Hagan todo lo necesario para que se escuche, no solo aquí en el país, sino en el mundo entero. Hey, los venezolanos no es que nos merecemos algo mejor, es que estamos trabajando para que se establezca algo mejor en Venezuela. Hey, van a pasar muchas cosas, no tengo la menor duda que van a pasar muchas cosas, y el régimen lo sabe. Probablemente algunos dicen, vamos a esperar el 3 de noviembre, que son las elecciones de Estados Unidos. Probablemente de aquí al 3 de noviembre puedan suceder muchísimas cosas. Esto es inaguantable. Y después del 3 de noviembre, con ese dólar disparado, con el alto costo de la vida, la gente muriéndose de hambre, haciendo cola algunos en las gasolineras, esto y para todo. Esto por espontáneamente, los pueblos, cuando se deciden recuperar la libertad, imposible que se pueda detener. Claro, sí y solo sí. Y el menor riesgo, no el menor riesgo, el menor daño que pueda ocasionarse con esta libertad de Venezuela es si se involucran más países para la liberación de Venezuela. ¿Que esto es un problema de los venezolanos? Sí, puede ser un problema de los venezolanos. Que ningún país es filántropo, es verdad, ningún país es filántropo, siempre y cuando no le toque sus intereses, y probablemente hasta no hace mucho no sentía Estados Unidos, o no sentía Colombia, o no sentía que la gente, los malandros de aquí le tocaban sus intereses, al contrario, veían como un desaguadero la guerrilla, Colombia, pero ahora no. Ya nosotros, los venezolanos, somos un problema. Primero por el asunto de la diáspora, de la migración, cómo atender tanta población en Colombia, en Brasil, todas estas cosas que ustedes ya saben, pero además que esto ya es como un santuario de, o mejor dicho, una guarida de los delincuentes de peor calaña del mundo, donde hay de todo aquí: narcotráfico, hay guerrilla, hay desestabilización, hay terrorismo, hay de todo. Pues yo sí creo que más temprano de lo que muchos de ustedes que me están viendo pueden imaginar, podemos comenzar a ver cómo empieza a desmoronarse, a caerse, a derrocarse este régimen tiránico cuyo rótulo es Nicolás Maduro, aunque no sea el jefe, es el rótulo, porque no creo que sea, no es el jefe. Nicolás Maduro en cualquier momento lo pueden cambiar, lo pueden negociar, precisamente los dueños de esa gran mafia que está enquistada en Miraflores y en algunos cuarteles, y por supuesto dirigida desde Cuba, y bueno, con el apoyo de Irán y con algunos otros grupos irregulares del mundo. Apretado abrazo para todos ustedes. Ojo, mente positiva, que de esto no tengan la menor duda, vamos a salir y vamos a ver unidos, tengan la plena seguridad, esos que en algún momento nos tildaban a nosotros por divisionistas, porque decíamos que esto se decide a la fuerza y tal, y qué sé yo, a quienes hemos estado en la misma línea de María Corina, nos verán en algún momento juntos, todos, pero no para bailar, sino para empujar la salida del régimen. Apretado abrazo para todos ustedes.